Seguimos con Reporte Estelar. Gracias por continuar con nosotros. Recordamos la etiqueta de la noche, reporte de inflación, para que participen y de inmediato le damos la bienvenida a Nelson Hospedales, economista, doctor en gerencia empresarial, además asesor financiero, para desarrollar el tema de la inflación en Venezuela durante el año 2017 y estas cifras que durante el primer bloque del espacio pudimos visualizar que emanaban de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, así como también unas que pudimos comentar del Fondo Monetario Internacional. Hay un debate, Nelson, muchísimas gracias por acompañarnos en primer lugar. Hay un debate en el país acerca del tema hiperinflacionario. Si en primer lugar podemos hablar acerca de eso. Hoy Venezuela está en un proceso hiperinflacionario como lo establece la teoría económica. Muchas gracias. Primeramente dando gracias a Dios, gracias a ti, Carlos, por tu invitación y a todas estas personas que están en este estudio. Bueno, sí, primeramente, como conversaba contigo, existen algunos análisis econométricos y en esos análisis econométricos específicamente como lo estableció Philip Kagan en el año 1956, cuando un país tiene 3 años sucesivos que los índices porcentuales superan los 3 puntos porcentuales al 100%, quiere decir entonces que estamos en un proceso hiperinflacionario. Venezuela desde el año 2014 ya supera los 3 puntos de índices porcentuales. También tenemos otro análisis que lo establece la comunidad de contadores internacionales, específicamente si cada mes existe un índice inflacionario superior o igual al 50%, quiere decir que ese país entonces está viviendo un momento hiperinflacionario. Otros estrategas también dicen que aquellos países, lo que llaman las economías modernas, que superen el 500% de la inflación anual en un país, están en un proceso hiperinflacionario. Entonces, basándonos en esos 3 escenarios, ya Venezuela supera lo que es la hiperinflación en Venezuela específicamente, ¿ok? Tenemos también índices econométricos que son cifras alarmantes, el cierre al 31 de diciembre del año 2017, donde el índice porcentual superó ese mes el 91%. Bien, todas estas cifras que se han venido dando, estas estimaciones y proyecciones que hacen organismos, hay que aclarar que no están vinculadas al organismo competente en esta materia, como decíamos también en la parte anterior, que es el Banco Central de Venezuela. Desde 2015 no se publica la cifra de inflación o el cierre de inflación. ¿De qué manera dar confianza a estos estudios y además en qué se basan, en qué parámetros están basados para poder entonces establecer de manera confiable que se trata de un índice que el gobierno nacional y el Ejecutivo ha rechazado de plano? Ok, desde el año 2015, incluso lo que es en la página portal web del Banco Central de Venezuela, realmente es la ausencia de índices porcentuales de las cuales nosotros podamos presumir o asumir que realmente Venezuela está viviendo unos estancamientos o lo que es la parte de la inflación. Ahora bien, te comento un momento, Carlos, específicamente, donde nosotros, con algunos expertos en el área de importación, exportación, a través de algunas asociaciones, de unos gremios, nos suministran información y es desde allí donde nosotros hacemos algunos análisis econométricos y es lo que nos permite estar a la vanguardia y estar presentando cifras que han estado ausentes del año 2015 a todas aquellas personas que están interesadas. Es desde allí entonces nosotros decimos que realmente sí existe una estaflación. Yo lo digo específicamente y muy responsable aquí en este programa, cuando yo te conversaba temprano, la estaflación se mide cuando hay estancamiento con lo que es la inflación. El estancamiento productivo venezolano que a duras penas supera el 22-25%, situaciones que ya conocemos, lo que es el poco otorgamiento de divisas para hacerle mantenimiento a aquellas empresas, lo que es maquinaria y otras también para procesar lo que es la materia activa, la materia prima y que esas industrias o empresas puedan realmente reimpulsar el aparato productivo en Venezuela. Habla incluso el Fondo Monetario Internacional de una caída de 12 puntos este año 2017 y proyecta para este año 2018 una caída de 6 puntos en el Producto Interno Bruto, que demuestra precisamente lo que comentas acerca de ese estancamiento de la producción y esa contracción de la actividad productiva en el país. Pero más allá de eso, el Ejecutivo Nacional ha tenido una visión con respecto al origen del tema inflacionario en el país. Se habla de una denominada guerra económica que incluye factores externos que existen en Venezuela, o cómo podemos interpretar ese factor que el gobierno nacional atribuye a lo que serían las causas de esta inflación agrupados dentro de esa llamada guerra económica.
Mira, yo lo digo responsablemente, no podemos llamar a una guerra económica cuando realmente nuestro aparato productivo, nuestras empresas venezolanas realmente han desaparecido, primeramente por lo que es insustentable lo que es mantener una empresa activa hoy en día. Ahora te comento algo, se expropiaron aproximadamente, hasta donde lleva algunos cálculos, más de 6.000 empresas. ¿Dónde están esas empresas que pasaron a pertenecer al Estado y que hoy en día no han sido productivas? Entonces ahí es lo que ese ritmo económico que uno viene monitorizando y cómo realmente podemos nosotros impulsar la economía, donde vemos realmente que en los últimos 3 o 4 años ha aumentado el déficit fiscal. ¿Okay? No hay un control interno, lo que es en la elaboración de los presupuestos públicos, y es desde allí donde entonces el Ejecutivo emite orden al Banco Central de Venezuela para emitir papel moneda. Entonces ahí también hay que ir observando paulatinamente qué cantidad de dinero inorgánico ha salido lo que es al público, a la nación, al país, y ha acelerado el proceso inflacionario. A este factor, el tema del déficit fiscal, se ha sumado también el tema de la regulación de los precios. Ayer precisamente el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, hacía mención de la necesidad de, a los empresarios les hacía un exhorto a regresar al esquema de precios del mes de diciembre, y ya Fede Cámaras también ha fijado posición con respecto a la continuidad de la regularización del tema de controlar los precios. ¿Cómo este factor también de alguna manera ha jugado en el tema inflacionario, teniendo en cuenta que ha sido una de las principales propuestas del Ejecutivo, pero no se materializa en la calle de alguna manera lo que es el control de precios? Mira, es que es totalmente, los costos no dan, ¿okay? El simple hecho de que el Ejecutivo diga un ejemplo, que el precio de la carne está regulada a 46.000, hoy en día cuando nosotros vamos a los automercados, vemos que una carne de primera supera los 300.000 bolívares. Es totalmente insustentable para aquellas personas que tienen ingresos per cápita, donde su salario mínimo a dura pena no les alcanza para comprar un kilo de queso. Entonces uno va midiendo esa parte. De hecho, que nos asombra mucho que al principio, ahorita los primeros días de enero, salieron algunos productos marcados de ventas al público, pero más allá de todo esto, que precios exorbitantes, que el Ejecutivo mande a regularizar esos precios a 40 o a 30.000 bolívares, un producto específicamente, un jugo de litro y medio que tenía un valor venta al público de 165.000 bolívares, lo regulan a 40.000. Ya cuando sale esos productos al público específicamente y ya tiene una banda de precios, es totalmente irrisorio bajarla, porque ya es un acuerdo que ha hecho el Ejecutivo conjuntamente con el empresariado o el comerciante que lo distribuye y el consumidor final, que es el que lo adquiere. Bien, estamos conversando con Nelson Hospedales, economista y doctor en gerencia empresarial, además asesor financiero con respecto a la inflación en Venezuela. Recordamos la etiqueta Reporte Inflación para que ustedes participen en las redes sociales. A la pausa y seguimos conversando entonces con respecto a este tema que en el año 2018 también hay unas proyecciones que resultan alarmantes según la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional. Regresamos entonces para seguir conversando con Nelson Hospedales.